A mí Mira, perdona, me hizo mucha ¿podemos gracia. parar un momento que me está llamando mi vecino insistentemente y no sé si ¿Quiere? tiene alguna urgencia? ¿De qué tipo? Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben. ¿Alguna vez debería empezar a venir gente que escriba libros? Y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta del club de fans de Sansón, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, del club de fans de Dalila. Bueno, no, porque tú eres la que te has quedado sin pelo, entonces eres más de Sansón, ¿no? Ya, bueno, puede ser. Pero Sansón no quería quedarse sin pelo. Ya. Sí, me han tomado el pelo, me ha tomado el pelo un peluquero muy curioso que le temblaba mucho el pulso, pero cortaba el pelo bien. Bueno, Sí. eso espero. Que episodio 82, sí. 82. Que ya, digamos, de este curso, no de esta temporada, porque nuestras temporadas son anuales, pero de este curso ya es el primer episodio normal, este curso 25-26, el primer episodio normal. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener las desnoticias. Vamos a hablar de este libro, Departamento de Especulaciones de Jenny Offill. Vamos a hacer la sección nueva que se llama Cuentos en los que quedarse a vivir y vamos a empezar con un cuento de este libro de Daniel Monedero, el libro se llama Manual de jardinería para gente sin jardín y el cuento se llama Honolulu y vamos a decir cuál es el siguiente cuento y ya está, ¿te parece poco? Y un oído por ahí, mío. ¿Sí? ¡Ay, qué Sí. guay! Sí, bueno, a ti ya te lo he contado, pero sí. Bueno, pero en todo caso es guay porque se me ha olvidado ya, como Ah. todo. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, para aprovechar el tiempo que nos concede Zoom. Vamos a empezar con las desnoticias. Mira, te las voy a contar yo, porque no te ha dado tiempo a leerlas, ¿verdad? Sí, ¿no? No. No, vale, te las cuento yo. Mira, en una página web americana de humor friki, ¿vale? Uno de los humoristas publicó una viñeta que la voy a poner aquí, me la voy a apuntar, ponerla, con un calendario. O sea, él lo que había hecho, hay una base de datos en Google, que Google lo que es, ha escaneado miles o millones de libros publicados desde el año 1500 hasta la actualidad. Entonces él dijo, se le ocurrió pensar, de entre el año 2000 y 2008, que es cuando publicó la viñeta, eh, mm, si hago un calendario en el que cada número tenga el tamaño de las veces que aparece en esa base de datos, es decir, por ejemplo, el 14 de septiembre, pues él busca en esa base de datos 14 de septiembre, cuántas veces las palabras 14 de septiembre aparecen en libros escaneados por Google entre el año 2000 y el año 2008, ¿vale? Él ya sabía que había una cifra que iba a salir mucho, evidentemente, que es el 11 de septiembre. Pero lo hizo con todo el año, ¿no? Puso 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, todos los días. Entonces miraba cuál era su frecuencia, ¿no? Cuántas veces aparecía y hacía una estadística y dibujaba más grandes los números que más aparecían. Evidentemente, el 11 de septiembre era enorme, aparecía muchísimo, ya lo veréis o lo habéis visto en el dibujo. Y luego los números normales, o sea, que decir normales, previsibles, también aparecen más grandes. El 1 de enero, el 31 de diciembre, el 25 de diciembre, el 4 de julio, es una página web americana. Y el resto, más o menos, todos tienen el mismo tamaño, ¿no? Excepto los días Ujú. 11. Los días 11 de cada mes tienen muchísima menos frecuencia de aparecer nombrados en los libros que tiene escaneados Google. Esa base de datos se llama Google Ngrams. Aparecen mucho menos los días 11 de cada mes, a excepción del 11 de septiembre. Ujú. Eh, bueno, y publicó la viñeta esta, ¿no? Entonces un científico de datos la quedó mirando y dijo, ¿por qué? O sea, que hay un complot mundial para que no se pasen cosas los días 11 de cada mes y por eso es tan pequeño y no se cita en ningún libro. Hay una censura universal. Google censura el día 11 de cada mes por alguna razón. Es el número de la bestia. Los terroristas, aparte de tirar las Torres Gemelas, lo que buscaban es que era reivindicar el día 11. Y entonces empezó a analizar la base de datos esta de Google Ngrams. Empezó Ujú. a mirar qué es lo que pasaba, ¿no? Y el tío se dio cuenta que había otros días
que también pasaban menos cosas. Por ejemplo, los días 2, los días 3, bueno, pasaban menos cosas. No es que pasen menos cosas, sino que se citan menos en los libros, ¿vale? El día 2, el día 3, el día 22, por ejemplo, a pesar de nacer yo, fíjate, el día 23 de cada mes. Todos esos días normalmente tenían una menor frecuencia de aparición, pero el día 11 era con mucha diferencia el que menos aparecía, ¿no? Entonces, ¿eso qué era? ¿Un tabú oculto? ¿Una señal extraterrestre? Bueno, pues la razón es mucho más simple. Eh, Porque él se dio cuenta que eso empezaba a pasar sobre todo a partir de la década de 1860, ¿vale? Y dijo, vale, ¿por qué a partir de 1860? ¿Qué pasó a partir de 1860 para que esto empiece a ser tan llamativo? Y es que se inventó la máquina de escribir. Entonces, las primeras máquinas de escribir, por ahorro de mecánica y de teclas y tal, compartían el uno y la L minúscula. La L minúscula y el uno se escribían igual, ¿vale? Entonces, el escáner de Google, digamos, bueno, y la gente, bueno, empezó a escribir, los mecanógrafos empezaron a escribir y cuando ponían un 11 en realidad escribían LL, ¿vale? Eso hizo que la gente se acostumbrara en los trabajos, en las oficinas, a leer como muy similares el uno y la L minúscula, y las propias tipografías evolucionaron haciendo que se parecieran mucho. No se hacía una L con lazo, digamos, ¿vale? Ni una L con una serifa, con una raya, sino que el uno y la L minúscula se acababan pareciendo mucho en casi todas las tipografías, con lo cual incluso los libros publicados tenían muy poca diferencia. Si a eso le añades que muchos de esos libros pues tienen la calidad que tienen de impresión, con tintas que se corren, con papel que, en fin, que amarillea, en muchas ocasiones lo que le ocurría al escáner de Google es que esa LL, que era un 11 en realidad, lo interpretaba como una N, porque no veía la N. diferencia, N, Ujú. porque no veía la diferencia de, o sea, el salto de, o sea, interpretaba como que se unían por arriba los dos. Entonces, lo que estaba interpretando era el N de febrero, o el N de marzo, o el N de no sé qué. Entonces, esa es la razón por la que ese día 11 en realidad, eh, no es o sea, no es que no aparezca, sino que Google no ha sido capaz de detectar que esos días son el 11 en lugar de LL o N, que son los dos errores que solía dar. Lo cual también me llega a pensar que tanto rollo con la inteligencia artificial y no es capaz de entender una inteligencia artificial que es imposible que te refieras al N de febrero o al LL de abril y no al 11. Ya, qué curioso, ¿Vale? ¿no? Y Mm. será por eso también que cuando un número no se sabe cuál es, se puede decir X o N, Sí, también podría ser, elevado a ¿verdad? N, Elevado y a no se N. sabe qué es, Sí, también podría ¿no? ser eso. Porque es un número indefinido. Sí, sí. Pues esa es la primera cosilla que te quería contar. Es que es una cosa que leí el otro día y bueno, la noticia es vieja, como todas las que suelo contar aquí yo, pero a mí Mira, perdona, me hizo mucha ¿podemos gracia. parar un momento que me está llamando mi vecino insistentemente y no sé si ¿Quiere? tiene alguna urgencia? ¿De qué tipo? Bueno, y ahora te va a contar otra desnoticia. También está relacionada con tipografías, símbolos y todo esto, ¿vale? Pero es algo diferente. Mira, te voy a poner en pantalla un símbolo que es Sí. como un ángulo recto y un quebrado, ¿no? Que le pasa por medio, en fin, una cosa un poco rara, ¿no? Perdón. Perdón. Sí, sí, es que estaba intentando quitarme el reflejo en las gafas, pero es Ah, imposible, no pasa vale. nada. Es que no te veo, porque como estoy con el Ok, documento en pantalla, no sé lo que estabas haciendo. No me saques la lengua que te veo. Eh, bueno, este símbolo tiene el nombre de flecha en zigzag hacia abajo por encima de un ángulo recto. Y lo curioso del caso es que eso está en los ordenadores, si te sabes el código con el que escribirlo, pues lo puedes escribir en tu ordenador. Pero lo curioso del caso es que nadie sabe qué significa ni de dónde viene, ¿no? En general, los símbolos que podemos teclear en el ordenador o en el móvil, ¿vale? Un punto, una letra, el último emoji que haya salido, todo esto están recogidos en catálogos o bases de datos que contienen su descripción, el nombre que se le da a ese símbolo, pues caquita sonriente, cara sonriente, en fin, lo que sea, ¿no? Y ujú, un número de catálogo, ¿vale? Este que he mostrado tiene un número de catálogo que es el U más 237C en unos catálogos, en otros es E248,
Como entidad HTML se escribe ampersand, o sea, el símbolo de i, ¿no? De unión. Ujú, Anzar, como glifo hexadecimal, es D97C, en decimales 55676, y aparece en los catálogos y estándares Unicode, ISO TR9573 y CTR9573 y muchos más, ¿vale? Pero nadie sabe quién lo puso ahí, ni para qué se usa, ni qué significa. Porque no es un símbolo matemático, no se usa en ninguna parte de las matemáticas. No es un icono, no es un icono de, pues yo qué sé, como un emoji, ¿no? y no No, es unicornio tampoco. no es unicornio. No viene de ninguna tipografía que hubiera antes, ¿no? Tipografía me refiero de tipos móviles de metal, ¿no? De los que se utilizaban antes. No existía en ninguna tipografía, no se usa en física, no se usa en ninguna ciencia que se conozca. Y lo curioso del caso es que cada vez que se genera un nuevo catálogo sigue apareciendo, ¿no? Ujú, Al parecer es un poquito por desidia, ¿no? Pues porque los que diseñan esos catálogos lo que hacen es copiar, o sea, usan de base lo que existe y lo amplían, lo aumentan o lo que sea, ¿no? Entonces, los que los diseñan estos catálogos, pues ven que existe en otra base de datos o en otro catálogo y lo incorporan al propio, no se preguntan ni por qué, ni para qué significa, ni para qué se usa, ni nada. Lo más parecido que se ha encontrado a este símbolo es un símbolo de brujería que se llama Elis o Lingin Sigil, también, que es muy similar. Bueno, de hecho es que es prácticamente igual. Parece ser que es prácticamente igual, pero no porque sean de origen prácticamente iguales, sino porque al principio eran diferentes, pero la gente descubrió, la gente que se dedica a escribir en los blogs y libros o en internet sobre brujería, descubrió que existía este símbolo que se parecía bastante y empezaron a utilizarlo para referirse al linking sigil este, ¿no? De tal manera que ahora están, digamos, asimilados, pero de origen eran diferentes, ¿no? ujú. Bueno, al parecer, lo más probable ¿Sí? es que alguien para su empresa encargara a una empresa de estas de catálogos de tipografía, bueno, o de tipos de ordenador, que incluyera ese símbolo porque lo necesitaban para lo que fuera en su Ujú. empresa. Entonces, esta empresa lo diseñó, lo metió en el catálogo de tipos utilizables del ordenador y ya lo dejó y se lo colocó a todo el mundo. Y de ahí, pues fue como un virus, ¿no? Extendiéndose, ocupando ordenadores y ordenadores sin que nadie sepa de dónde viene ni para qué. Entonces, no se sabe realmente quién lo encargó. Ni Tenemos ahí siquiera un símbolo. le sirvió de publicidad ni nada. ¿Sabes a qué me recuerda? Te voy a decir el nombre de que tiene, a ver si sabes lo que es. Vara de Esculapio. Ni idea. O báculo de Asclepio. Se parece un poco, aunque yo he buscado lo del símbolo de la farmacia, pero no. Ya. Sí, es un antiguo símbolo usado en el tal y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada representando al dios griego Asclepio Esculapio para los romanos. Pues a eso me ha recordado un poco, porque es como una especie de zigzag con una flecha en una L. Mm. ¿No? Pues Sí, podría si ser le dieras la una vuelta, ¿no? especie de. Sí, porque la serpiente está como mirando para arriba. Mm. Y la vara, ¿no? Que se podría así como. Y Sí. también he pensado en el silencio de Negra, pero lo he mirado y no me parecía ya tanto. Bueno, pues el libro del que vamos a hablar hoy es, a ver, lo voy a poner aquí delante, Departamento de Especulaciones, le vas a tener que dar la vuelta si se ve así, de Jenny O'Fill, ¿por qué hemos leído este libro? Pues porque fui este verano a la biblioteca a leer lo que me apeteciera, lo que me fuera surgiendo por ahí, y leí otro de Jenny O'Fill que se llamaba Clima, me gustó mucho, y entonces leí este que tiene premios. Muchos, sí. Este. Sí, este tiene, ahora no recuerdo, en algún Ahora te, sitio lo pondrá. ahora te lo Vale, contaré ahora yo. me lo lees tú. Bueno, pues este tiene premios y me leí este y me gustó más que Clima me había gustado mucho, como para leerme un segundo libro de ella. Y me gustó mucho tanto que me lo he comprado, porque creo Mm. que merece, que me apetece. En realidad quería habérmelo leído antes del podcast otra vez, pero ha sido imposible. He tenido otros compromisos lectores y no he podido ni ojearlo. Pero bueno, creo que más o menos entre lo que hemos hablado y tal, pues eso. ¿Quieres leernos la biografía, Sí, Fernando? estaba deseando que me lo pidieras.
Bueno, Jenny Ofield es norteamericana, de Massachusetts. Nació el 14 de noviembre del 68. El 14 de noviembre sí que sale en los calendarios. Muy bien, Eh, ahí de mi- hilando. eh, 1968. Bueno, estudió en la universidad, evidentemente, y después trabajó en trabajos ocasionales que me han gustado: camarera, bien; proveedora, bueno; cajera; transcriptora médica. ¿Qué será una transcriptora médica? ¿La que interpreta la letra de las recetas? ¿Mm? Hostia, puede ser de los médicos. Verificadora de hechos. Otra, Wow. otra. Sí, eso además habla de ello. No sé si en este libro o en el otro, en los dos, pero de eso sí que es muy Mm. interesante, sí. Y escritora fantasma, que de eso sí que habla en este libro. Eh, por cierto, me parece que el otro día te mandé un libro, que una escritora fantasma. Bueno, aquí no se llaman escritoras fantasma, aquí se llaman negras, ¿no? O negros. Sí. Bueno, pues un negro, una negra, había publicado un libro sobre cómo escribir un libro. Había escrito un libro sobre cómo escribir un libro. Me hizo mucha gracia. Bueno, pues esto es a lo que se dedicó después de la universidad, ¿vale? Su primera novela, Las últimas cosas, se publicó en el 99. Fue finalista del premio al primer libro de Los Angeles Times. La segunda novela, que es esta, Departamento de Especulaciones, se publicó en el 14. Fíjate que pasaron casi 14 años, 15 años entre una y otra. Y Sí, fue nombrada entre los 10 mejores libros del año 2014 por la revista de libros del New York Times. Además, se llevó otros premios y gracias a ello obtuvo una beca Guggenheim para escribir su tercera novela, que fue Clima, que la preseleccionaron para el premio Mujer de Ficción del año 2020. Entre ujú, medias, lo que ha escrito son muchos relatos. Solo ha escrito 3 novelas, pero ha escrito muchísimos relatos. ujú. Y eso te puedo contar de la señora O'Fill, Muy porque está bien, casada, ¿eh? pues sí, está casada. Pues bueno, yo voy a decir que, aunque es que la leí en agosto, a principios de agosto, y estamos grabando el 22 de septiembre, así que he olvidado muchas cosas, pero bueno, lo que me gustó de Jenny Ofill fue, bueno, que la escritura es como sencilla, ¿no? No, o No, pero sea... sí, bueno, incluso la historia es sencilla. Sí, y la historia es sencilla, pero lo que no es, bueno, sí, es más o menos lineal la historia, pero no está contada solo la historia, sino un montón de cosas más. Entonces te va intercalando párrafos de la historia y de otras muchas cosas. Entonces es un Mm. poco como que todo el rato, y no son digresiones ni nada parecido, sino es, te cuento un poquito de la historia, te hablo de esta otra cosa, te hablo de esta otra. Pero todo lo que cuenta a mí me resultaba muy interesante y todo lo que la pena es que me lo leí en un libro de la biblioteca y no lo pude subrayar porque si no tendría este libro lleno de subrayados. Pero bueno, ya para la segunda vez lo subrayaré. Mm. Y sí, y bueno, hay cosas así curiosas como el tema que hemos hablado tú y yo del narrador, que lo noté, pero pues no lo revisé y tal, como cambia hay un punto en la historia en la que cambia el narrador. O sea, el narrador es en primera persona y en un momento de la historia en que pasa algo, el narrador pasa a estar en tercera persona. Sí, Y bueno, bueno, sí. si quieres, di. No, no, quiero decir que la historia es muy sencilla. La historia es contada por una chica, una mujer, y es una relación de pareja, ¿no? Su relación de pareja, cómo evoluciona, cómo crece, si se casan, no se casan, tienen hijos, etcétera. Bueno, cómo evoluciona su relación de pareja, que es una historia realmente muy sencilla, ¿no? Y el lenguaje, la expresión sí que es muy sencillo. De hecho, es una novela que no sé cuántas páginas tendrá en papel, no es muy larga, ¿no? No te lo voy a decir cuántas páginas tiene. Sin los agradecimientos, termina en la página 169. Sí, pues eso, no es muy larga, pero como tú dices, tiene una forma de escribir. O sea, a mí es un libro que siendo tan corto me ha costado mucho acabar de leer. Porque tiene una forma de escribir, como tú decías, de ir intercalando cosas al margen de Sí, lo que está contando, que están relacionadas, que es un poquito, cuando has dado cursos, tú que has dado muchos cursos de escritura creativa y sabes mucho del tema, el escribir mediante la creación de ambientes, que muchas veces no hace falta.
contar cosas terroríficas, sino que, por ejemplo, ¿no? Si quieres contar un cuento de miedo, me refiero que no hace falta descripciones muy terroríficas, sino el ambiente que generas hace que el lector se meta en ese tipo de historia, ¿no? Pues aquí pasa un poquito, pues si la chica, la protagonista o la narradora tiene un problema con una amiga, por poner un ejemplo, pues a lo mejor intercala algo de unos exploradores que se fueron, algo que ha leído sobre unos exploradores que se fueron a, yo qué sé, al Polo Norte, ¿no? Mm, Entonces te va generando un ambiente y entiendes por qué te lo está contando, pero mete mucha información que no es directamente de la historia. Entonces eso al final a mí lo que me hacía es que me costaba avanzar. O sea, te digo que no es un libro difícil de leer, pero te generaba tanta información que tardabas en asimilarla. No sé, yo me he subrayado alguna cosa. Por ejemplo, en esa cosa que dices tú que pasa, ¿no? Ese suceso que hace que la narradora se desdoble y se salga fuera de su personaje. sí, Eh, por ejemplo, pasa, en vez de llamarse como yo, empieza a llamarse como la esposa, ¿no? Se la trata esposa, sí. dice, y por ejemplo dice, está hablando de lo que fuera y dice de repente, estos días todas y cada una de las canciones tienen un mensaje para la esposa. Algunas resultan especialmente conmovedoras y ella se empeña en ponerlas una y otra vez en modo de repetición, mientras va caminando hacia el metro. Por ejemplo, el caso Watergate no me importa. ¿Te importa tu conciencia? Dime la verdad. Eso tiene, Tiene un eh, porqué. tiene un porqué y tiene una relación con lo que está pasando, aunque realmente esté hablando de una canción, ¿no? Mm. Y el título Departamento de Especulaciones, fíjate que yo esperaba leer más sobre eso y en realidad solo le ha servido para el título. Ujú. Es como Juego. un juego que hicieron el matrimonio cuando se conocieron, hicieron este juego, pero aquí prácticamente ni te lo cuentan ni nada. Se llamaban Departamento de Especulaciones y se escribían cartas uno a otro como especulando, pero prácticamente no toca, y a mí me gustó eso justo y digo, uy, pues esto no, pero da igual porque al final me gustó de todas maneras la historia que estaba leyendo y todo. Y bueno, no sé, yo la recomiendo, además me ha gustado porque yo no la conocía de nada, a Jenny Ofill, no había oído hablar de ella, no recordaba que nadie me hubiera hablado de ella y la disfruté mucho. Yo, a diferencia de ti, me lo leí, tanto este como el otro, me los leí en un par de días, pero porque estaba de vacaciones, que no tenía nada que hacer, más que ir a la playa y leer, y qué maravilla, ¿no? Y hacer la Mm. comida o alguna cosa así. Y entonces leí un montón en verano, luego llegas a la vida real y te das cuenta de que no tienes Y, esa capacidad. y el de clima tiene la misma estructura, se escribe igual, o sea, sí es... Sí, pero en vez de estar separado, en este caso está separado así con números de capítulos y tiene capítulos, en clima está separado por asteriscos. Cada párrafo hay un asterisco, un párrafo y los temas diferentes están separados por asteriscos. Vale. Y es como un poco la diferencia. Y en clima es que habla sobre, es una historia de una mujer tipo, ¿sabes? Ella que yo asumo que lo que está contando además le ha pasado, ¿no? Bueno, aquí hay una historia ahí muy potente con las chinches, cuando con el tema de las chinches Que es, no, sí, que no es se puede quitar de... fuerte. Y no sé si conoces a alguien que haya tenido No. chinches, pero yo sí, y es un horror y es como para tenerles mucho miedo, ¿no? Y, y bueno, no sé, en clima, digamos que el tema principal es como menos, a lo mejor es alguien pensando en el cambio climático y investigando sobre eso y tal. Y bueno, pues me pareció quizá un poco menos interesante el tema principal que una historia familiar, pues que siempre te recuerda más a ti, ¿no? Mm. En este caso es una historia familiar. De hecho, eso que estábamos hablando, que se desdobla al final del libro, pero muy, muy al final, no sé si incluso en la última página o las dos últimas páginas, vuelve otra vez a ser yo, en vez de la esposa, vas a ser yo. Mira, te voy a leer otro fragmento que Es verdad, sacamos el perro, dice, eso lo dice en primera persona del plural. mm, lo dice al final, y al final dice, en las últimas líneas dice Pero es el, yo es el último mm, capítulo, porque en el ah, anterior habla mm, todavía de la en esposa, sí. tercera. Subrayé esta cosa porque me hizo mucha gracia. Que es absolutamente cierto lo que cuenta y yo me había percatado de eso, ¿no? Y habla sobre el éter. Dice, hubo un tiempo en que el éter estaba en todas partes, hasta en la fosa del codo, como si dijéramos.
Y también en todos los cielos, retrasaba el movimiento de los astros. Le decía a la mano izquierda a dónde había ido la mano derecha. Y luego el éter desapareció, igual que la histeria, igual que la tierra hueca. La noticia se anunció por la radio. Ahora solo hay aire. Abandonen todos sus experimentos. Es cierto, porque tú lees libros a lo mejor de ciencia, de física, de los años 20, de hace 100 años, y hablan mucho del Mm, éter. Y claro, yo alguna vez pues bueno, yo me acuerdo que le preguntaba, ay, padre, pero eso del éter, ¿qué es? Claro, yo no lo acababa de entender porque cuando nosotros éramos niños, ya sí, no, eso del éter ya no existía. Era el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el argón y todo esto, ¿no? Ya el éter había desaparecido como elemento necesario para explicar la física, ¿no? Pero 50 años antes no. Entonces me resultaba súper chocante. Y ahora al leerlo aquí, digo, es verdad, es que de repente del éter desapareció. Ya no se explicaba nada mediante el éter. es verdad. Bueno, pues el libro es, como historia es muy simple, no vais a encontrar nada que vayáis a decir, oh, nadie ha contado esta historia antes, no es eso. Sí que la forma de escribir que tiene es muy curiosa, a mí me ha costado, a ella no le ha costado, pero buscando la biografía de Oldfield, encontré una crítica eh, que es todo lo contrario a lo que opinas tú. Está extraída de un blog que se llama nextlibris.es, ¿vale? Ujú, Y dice así. Bueno, voy a leer lo que no genere, ¿cómo se dice? Spoilers, ¿vale? vale. Dice, mi primera gran decepción del año, para ser honesta, le tenía bastantes ganas a Departamento de Especulaciones por todas las buenas reseñas que había leído en redes, pero francamente no alcanzo a ver qué tiene esta historia que merezca tanta recomendación. Es la historia, bueno, sobre lo que hemos contado, una historia familiar. Dice, bueno, en la historia hay, vamos a ir al resumen. Ella cuenta un poquito de qué va la historia, que esto lo voy a saltar para que la leáis vosotros y vosotras. Y ella dice, hay un cierto puritanismo en esta y muchas otras ficciones contemporáneas, que trata estas circunstancias como un fracaso de quienes no han luchado como debían luchar por su relación. Toda esta historia en realidad emite para mí un gusto tufillo tradicionalista que intenta esconderse bajo una voz narrativa elocuente. Aunque la trama pretende ser una reflexión realista y compleja sobre las relaciones modernas, en cuanto rascas un poco ves que la concepción de los roles de género, el amor romántico y la familia que subyace es fundamentalmente retrógrada y misógina. Al final de la novela, bueno, al final de la novela termina como acaba, dice, lo único que salvaría de Departamento de Especulaciones es la forma de escribir de Ophil, que ciertamente tiene una voz narrativa muy potente, pero hace gala de un ramalazo de conservadurismo disfrazado de historia de amor para el que personalmente yo no tengo paciencia. ¿Qué opinas? Pues opino que a esa persona le llegó en un momento en el que no quería leer lo que leyó. Yo no veo nada conservador, a lo mejor conservadora para su propia vida o para su propia experiencia o para la historia que estaba escribiendo, que tampoco podemos asegurar que fuera autoficción, ¿no? Pero autoficción o algo basado en su vida real, ¿no? Pero a mí no me parece eso, no me parece que juzgue eso, sino simplemente que lo cuente. Y para mí ahí está la diferencia del conservadurismo, que tú juzgues a la persona que le está pasando lo que le está pasando y toma las decisiones que toma, o que simplemente lo cuentes y que cada uno tome la decisión de verlo de una manera o de otra. Sí, yo te iba a decir eso, Pero es mm, posible que esta persona que ha escrito esa reseña o le han puesto los cuernos o los ha puesto y entonces se siente atacado total, que no porque hay quería... una infidelidad aquí. Bueno, pues Sí, ya lo hemos contado. Pero si es que da igual, es que este libro lo que tiene es la forma en que lo escribe. Bueno, Joder, bórralo, bórralo. que no lo borro. Bueno, que te iba a decir eso, que realmente ya no tiene conservadurismo, no, sino el problema es que yo te estoy contando cómo me he sentido yo. No, es una ficción, ¿no? Pero lo que te quiero decir, te está contando su versión de la historia, que no está diciendo que su versión de la historia o de cómo ella ha afrontado ese problema es la mejor manera de afrontarla, la manera que hay que afrontarla y que todo el mundo debería afrontarlo de esa manera. Te está contando lo que ha sufrido o lo que ha pasado o cómo lo ha vivido y de hecho, bueno, ya que lo has contado, en cuanto se descubre esa infidelidad, que es el momento en que se desdobla, digamos, ya el puro desdoblamiento ya muestra que ahí tiene se le rompe algo, ¿vale? Que hay una rotura en su interior, se le rompe algo que hace que no pueda, o sea, que tenga que escribir en tercera persona, ¿no? Y ya empieza a contar muchas cosas de, pues, a ver, que a todos nos han puesto los cuernos y todos hemos tenido decepciones y que te sientes muy mal y que Y haces todos cosas los muy hemos raras. puesto también, ¿no? Sí.
¿Cómo? O sea, que no solo nos los han puesto, que también los hemos Sí, puesto. Quiero decir que también. sabemos cómo se siente también ese personaje que ha sido infiel. Entonces, quiero decir, y más o menos todos, dependiendo de la intensidad con lo que has tenido esa relación, la relación con esa pareja, pues te has sentido más dolido o menos dolido, te has hundido más o te has hundido menos, ¿no? Mm. Y al final lo que está reflejando ella es eso, no le está diciendo a nadie. Y esto es como tienes que afrontar una relación de pareja, perdona o Tienes no, que, o claro, mátalo, claro. o, ¿sabes? No te está diciendo mátalo, perdónalo, no, te está diciendo yo hice esto, ya está. Entonces, Yo eh, no veo eso, pero bueno, a lo mejor lo leo otra vez en otro momento y me parece que sí, pero no. sí, Eh, qué curioso, porque el libro anterior, el de 3 días de junio de Ann Tyler, también era una historia muy parecida, ¿eh? O sea, era sí, también un matrimonio que tiene una hija, que tal, y no, no tienen chinches, ese matrimonio no tiene chinches, pero tiene otras cosas. gatos. Y un gato, sí. Y bueno, pues eso. Yo este libro no solo lo recomendaría, te digo, porque tú te lo has leído por mi culpa, sino que lo he recomendado y lo seguiré recomendando. No, y que sobre todo, si os gusta leer y os gusta escribir, también hay que encontrar, aparte de las historias, la forma... eh, historias, es muy difícil que nadie te vaya a contar una historia que no se haya contado. Por decir que es imposible que nadie te cuente una historia que no se haya contado ya. Pero cada uno aporta su forma de escribir y de contar esa historia. Por eso la gente sigue escribiendo, porque si no, ¿para qué íbamos a escribir? Si ya se ha contado todo. Mm, Si ya Homero en la Odisea lo contó todo. ¿Para qué vas a sí, escribir? Pues no, no escribes sí. para nada. ¿Qué hizo Penélope? Pues Penélope perdonó. ¿Es conservadurista lo de Penélope? Pues no lo sé, pero es lo que hizo ella. Entonces, lo que te iba a decir es que sobre todo es muy interesante es cómo escribe. O sea, es muy Mm, especial la forma que tiene de escribir, su voz, lo que dice esta crítica, ¿no? La voz narrativa que tiene es muy potente. Y solo por eso ya merece la pena leer la historia, por ver otras sí, formas de a mí escribir. en ese sentido creo que fue ella, porque que me recordó a Lydia Davis, que también hace un poco lo que le da la gana, ¿sabes? Y eso Mm, me gusta también, alguien que rompe con lo establecido para escribir para ir detrás de su propia voz, ¿no? mm, Y encuentra algo que tú puedes encontrar también o pensar en que puedes buscar tu manera, ¿sabes? mm. Que si Y ahora, quieres escribir, puedes encontrar tu manera. mm. Y ahora también te voy a decir una cosa. Yo, si fuera editor, que no lo soy, evidentemente nunca he trabajado de editor, pero si yo fuera editor y me viniera alguien con una historia muy compleja, contada de la manera que lo cuenta ella, probablemente no publicaría el libro, porque sería muy difícil vender un libro muy complejo de trama y de lo que cuenta, y además muy complejo o con una voz narrativa diferente a la hora de escribir. Sería de esos libros que probablemente fuera un libro de culto que leerían dos y medio, pero que no podrías ir con ese libro a ningún sitio. Este libro te cuenta una historia simple, pero tiene una manera de contarlo muy interesante. Y es Mm, sí, bueno, pues lo que valoramos aquí también. eso. Bueno, pues en el episodio de hoy comenzamos una nueva sección que Ana llamó, o hemos llamado Cuentos en los que quedarnos a vivir, o en los que nos quedaríamos a vivir, no sé exactamente el nombre cuál es. Y Ana, que le gustan mucho los cuentos, es una cuentista, ha seleccionado una serie de cuentos, uno por mes, para que lo analicemos, lo leamos evidentemente, lo analicemos, y vosotros, por favor, nos deis vuestros comentarios. ¿Cómo ha sucedido este mes? Sí, ha sucedido. Bueno, hoy Bueno, el sí, cuento, sí, no, te iba a decir, el cuento es Honolulu de Daniel Monedero. Ha estado publicado durante todo este mes en nuestra web. Ahora lo quitaremos porque no tenemos los derechos sobre, evidentemente, nos lo dejan, pero claro, no podemos tenerlo ahí permanentemente. Y bueno, que empezamos, es que te diría que empezáramos con lo que nos han comentado, pero entonces ya no hablamos nosotros porque creo que no hay mucho más que claro, decir. no, sí, porque lo han comentado también, nos lo han comentado Marta, nuestra de Olas y Mares, y Alfredo. Vaya Alfredo. Y bueno, pues a mí es que no sé, a lo mejor siempre digo lo mismo de Daniel Monedero. Bueno, es un cuento de un oficinista que le pasa algo, empieza así el cuento. ¿Cómo habré hecho yo algo así? Yo, que nunca he sido raro, que en mi vida he llevado una camisa hawaiana ni he bailado frente a un espejo una canción que hablase de la revolución. Esas son las dos primeras frases del cuento, ¿no? Que ya son indicativas de algo, de que algo ha hecho, ¿no? Algo habrás Mm, hecho.
aunque no eres raro tal. Para mí es que siempre tengo la sensación de que como el personaje aquel que escribió en otro cuento, Daniel Monedero, pues que él escribe con luz en los dedos, ¿no? Mm, Eh, que es hay que leerle con las gafas de sol puestas o algo así, porque está lleno de destellos ay, no de me sale la purpurina. palabra. No, de purpurina no, más bien como de, ay, como cuando encuentras algo. Bueno, no me sale la palabra, da igual. Eh, no sé, siempre sorprende leerle, aunque hayas leído sus cuentos varias veces, o sea, este cuento yo lo habré leído ya unas cuantas veces hace años y ahora lo he retomado y es como wow, wow, wow todo el rato, ¿sabes? Y bueno, eso, cualquier cuento que se coja de Daniel Monedero podría sentir eso, ¿no? Mm, Hemos elegido este por elegir uno en realidad, pero, mm. pero En bueno, este cuento, además, claro, cuando un escritor te dice yo no sé qué, yo que nunca he sido raro, dices, entonces que van a pasar cosas muy raras, porque yo que no he sido raro, si tú, o sea, lo normal es que si tú afirmas una cosa, te empeñes todo el cuento en decir, en hacer la contraria, ¿no? Y en este caso, pues, como dices tú, pasa algo así. Es una historia de un oficinista, eh, pero que Daniel Monedero sabe ir añadiendo poco a poco detalles que hacen muy absurda. eh, su vida laboral, porque realmente nos está contando un poquito de su vida personal, pero sobre todo su vida laboral. Cada vez lo hace más absurdo. Hay una chaqueta en un perchero que nadie sabe de quién es, las ventanas no se pueden abrir, estoy hablando de memoria. Al jefe le baja a su madre un bocadillo, me parece. Mm, envuelto en una esquela. envuelto en una esquela. Entonces va añadiendo detalles surrealistas y absurdos que te va generando, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ambiente, o sea, dice, en este ambiente tiene que pasar algo, porque es imposible que eso no explote por algún lado, ¿no? Mm. No, bueno, si podéis buscar el libro, comprarlo, leerlo en la biblioteca, en fin, leeréis el cuento y ya veréis lo que pasa, pero que es una acumulación de... Y luego tiene... Hallazgos, de hallazgos hallazgos. es lo que quería decir, sí. Y luego tiene capacidad para imágenes, como le pasa a nuestra amiga. Tiene, Ángeles Sánchez Portero, tiene capacidades para imágenes muy potentes en tres palabras, ¿no? De decir, uff, ¿no? Es como Sí, muy llamativa esa forma de escribir. ¿Te parece que leamos lo que nos dicen nuestros sí, sí, lectores, vamos a oyentes? leer. Empezamos con eh, Marta, si te parece. vale, ¿No? pero el de Marta no lo he visto en el Ah, documento, ¿o no, sí? pues no, lo pongo, te lo pongo. ¿Lees tú el de Marta y yo el de Venga. Alfredo, por ejemplo? Sí, venga, leo yo el de Marta. Vamos a ver si lo encuentro. Vale, voy. Por cierto, es Honolulu. Honolulu. Es Honolulu. Yo siempre he dicho Honolulu. No sé si cómo es. Creo que en el libro pone con acento en la última U, Vale. sí, Honolulu. Honolulu es uno de los cuentos espectaculares. Bueno, esto es Marta Sánchez Pallерpaj. Honolulu es uno de los cuentos espectaculares de Monedero, en los que desde el principio sabes que el protagonista ha cometido algo deleznable, pero te mantiene en tensión hasta prácticamente el final. Narra la vida de un trabajador normal, que se enamora como si no hubiera un mañana, y todo ello desde un pensamiento trágico y a la vez muy divertido que impregna todo. Al final no sabes si el protagonista tiene un problema de salud mental o simplemente está saturado de su vida monótona y sin sentido. Me apasionan las frases que utiliza como monólogo. La vida es una sucesión de lavadoras de ropa sucia. Las bisagras de la vida chirrían como los zapatos de mi jefe. Utiliza muchos recursos literarios como la metonimia, pues los zapatos chirriantes, que sustituyen a su propietario, digamos, ¿no? Al señor Aguafuerte, y todo lo desarrolla con una voz poética genial. Yo, sin duda, me iría a Honolulu con este escritor, porque quieres que el cuento no termine y que te cuente qué más pasa con Lena Siné. Para mí, sin duda, es una genialidad de este escritor. Viva la aparente incoherencia del discurso y el ingenio de Daniel Monedero. Viva. Muy bien, viva. Sí, bueno, pues Alfredo, Ana, Fernando y oyentes y oyentas, buenas noches. Os envío mis impresiones tras leer el relato Honolulu de Daniel Monedero, que me ha gustado mucho y que tras cada lectura me gusta más.
El relato está narrado en primera persona por el protagonista, del que no llegamos a saber su nombre, pero del que sabemos que es responsable de cuentas o irresponsable de cuentas en un universo paralelo. En una agobiante oficina y comienza directamente con el protagonista preguntándose cómo ha podido hacer lo que ha hecho, algo que vuelve a preguntarse en distintos momentos y que nos mantiene enganchados desde un principio. Eso de empezar con una pregunta, ¿no? Que no se responde, Mm. es que se va respondiendo poco a poco o al final. Narra la tediosa vida del protagonista que empieza y acaba en la oficina, con su jefe, el señor Aguafuerte y el particular chirrido que hacen sus zapatos. Ese ñi 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 que se repite casi como un mantra y que nos produce una verdadera sensación de agobio, alternada con una sucesión continua de pensamientos, reflexiones y situaciones de la vida del protagonista de lo más variopintas, a veces surrealistas, muchas veces metafóricas y a mi modo de ver poéticas. Por ejemplo, cuando habla de esa jirafa que ve con una pancarta colgada del cuello en una manifestación de cuidadores del zoo y cuya mirada provocaba unas inexplicables ganas de llorar. El autor nos dice, la vida está llena de cosas así que nos hacen reír o llorar sin explicación. Toda esa marea de pensamientos, reflexiones y situaciones vividas, como la surrealista muerte y el entierro de su padre, están magníficamente descritas, apoyándose en detalles, colores, olores y alterna el uso de párrafos más largos con frases cortas, casi lapidarias, que provocan pequeñas pausas en el relato que nos incitan a la reflexión. En definitiva, el relato nos habla de romper con una existencia tediosa, anodina, una existencia de cubículo, como dice duramente. Nos habla del paso del tiempo que no vuelve. El tiempo es una flecha, no un boomerang, nos dice explícitamente Monedero, y de la propia vida, que al inicio del relato se define demoledoramente como una sucesión de lavadoras de ropa sucia. Nos habla de marcharnos a ese lugar que no conocemos, ese Honolulú del título del que el jefe siempre habla en tono peyorativo, pero que significa la libertad. Libertad para vivirla con esa muchacha que trabaja en la floristería, que ve desde la oficina, a la que el protagonista pone de nombre Elena y que le impulsa a romper con todo, en ese simbólico final en el que tras caerle un pájaro muerto en la cabeza, no en vano, los pájaros muertos simbolizan en ocasiones la falta de libertad. Vuelve a la oficina en un arrebato, se despide y se larga cogiendo esa americana de pata de gallo, otro elemento magníficamente descrito en el relato, que había quedado olvidada en la oficina y que esperaban que perteneciese a alguien que llevase una vida de aventuras y que un día les liberase cual Mesías. Saludos, Alfredo. Qué buenos comentaristas tenemos, Ana? Sí, la Y verdad buenos y buenas. que va a haber que ponerlos en nómina. Sí. Porque desde luego analizan fenomenal los cuentos. Muchas gracias. Marta además es tallerista, con lo Mm, cual se sabe también las figuras estilísticas, mm. que a mí me encanta lo de la metonimia Sí, y Alfredo es muy aplicado. sí. Y además, fíjate que son dos personas muy diferentes, que no creo que no se conocen entre sí y tal, y han destacado los dos lo mismo, el ñi, 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 ñi de los zapatos. Y la vida es una sucesión de lavadoras de ropa sucia, ¿no? Es algo así la frase, ¿verdad? Y es curioso, ¿no? Que es Sí. que dos personas. ¿Tú no te habías fijado en lo de la vida es una sucesión de Sí, lava-? sí, O sí, sea, sí, pero porque de hay tantas repente lo imágenes. piensas y dices, es verdad, es verdad. Estoy todo el día poniendo, bueno, yo ahora no tanto, pero sí. Pero hay tantas imágenes, ¿no? Pues que al final es una más. Ya que dices que Marta es tallerista, hay un libro que yo siempre recomiendo de escritura creativa que se llama El taller de escritura de Gotham. Mm. Y en ese taller, una de las cosas que dicen es que para mantener enganchado al lector tienes que poner un cocodrilo en el pasillo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Algo que sea sorprendente, que si estás contando una historia anodina, la única manera de mantener enganchado al lector es con cosas sorprendentes, ¿no? Cocodrilos en el pasillo. Entonces, realmente en este cuento, Daniel Monedero lo hace permanentemente porque realmente no está contando gran cosa. O sea, la historia tampoco tiene grandes momentos de tensión, ¿no? Entonces, la manera de tenerte enganchado es que va metiendo esos cocodrilos, pues lo de Honolulu, lo de la madre del profesor, o sea, del jefe de lo diré, del jefe de la oficina que le baja un bocadillo,
Es envuelto en unas Lo que... de Honolulu nadie lo ha contado porque se llama Honolulu y es que el jefe continuamente cuando se pasea cerca con el ñiñi de los zapatos, el jefe no es malo ni nada, pero sus zapatos hacen ñiñi y es la manera de ser desagradable de un jefe, ¿no? Ujú, Como todos tienen algo desagradable, aunque solo sea la palabra jefe, es que les dice, dejad de pensar en Honolulu. Les dice mm, eso el jefe y sí, dice, ¿y por qué nos dice eso? Si nosotros no, no yo nunca sabemos dónde está. nunca he pensado en Honolulu ni sé dónde está ni nada. Bueno, pues eso, esos son pequeños, pues lo de la que ha dicho Alfredo, ¿no? Lo de la manifestación de cuidadores del zoo con una jirafa, con un cartel, pues todo eso son pequeños cocodrilos en el pasillo que nos va dejando para que sigamos leyendo, para que estemos enganchados a la lectura. Mm. Que no sé si quieres comentar algo más de este cuento, aparte de que te No, gusta mucho. nada, que me gusta mucho, que os recomiendo este libro, Manual de jardinería para gente sin jardín, y el otro libro de cuentos, Volar a casa, que ya hablamos, Sí, entrevistamos aquí a Daniel Monedero y hablamos yo creo que hablamos también del libro, ahora no me sí, acuerdo, pero sí, leerlo lo lo leímos. hablamos. Y os voy a anunciar el siguiente cuento que está aquí, Habitaciones con monstruos, Ángeles Sánchez Portero, Editorial Talentura. Vamos a poner el cuento también en la página que os indicaremos. En la misma página donde habéis visto este, pues podéis ver el siguiente, pero no obstante pondremos el enlace también. O sea, si estás viendo esto, has visto también el enlace. Y el cuento se llama La soledad de las fronteras y nos lo han facilitado, la editorial Talentura nos ha facilitado los derechos del cuento por un tiempo que puede ser, no hace falta a lo mejor que lo quites justo al mes, sino que puede estar 2 o 3 meses para Vale, si alguien nos ve un poco tarde, pues que pueda leer el cuento. vale. Pues muy bien. ¿Y qué nos ibas a contar, Fernando? ¿Cuál es tu Bueno, oído por ahí? el otro día fui, que me hizo mucha gracia porque está relacionado en realidad con el lenguaje. Fui al médico. Bueno, a mí me quitaron. Además, en un episodio, me parece que en el que entrevistamos a Katia Adawi, yo venía llevaba un apósito aquí, ¿vale? Porque me quitaron una verruguilla de aquí y tal. Bueno, y me ha salido otra. Entonces fui al médico y porque te tiene que derivar a dermatología, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, me cogió el residente porque mi médico había salido a hacer un recado, no sé si fue al baño. Y me dijo recién, bueno, el doctor no sé qué ha salido, yo soy fulanito de tal, el residente, le voy a atender yo hasta que venga el médico. Pues, ¿qué le pasa? Pues me pasa esto, me quitaron ya una y quiero ver si esta me hay que quitarla o no. Bien. Entonces se acerca, la examina y empieza a escribir el informe en el ordenador. Y en esas que entra ya el médico y se queda por detrás mirando lo que escribe, ¿no? Y el otro y se queda, acaba, y cuando acaba el informe lo mira así el médico y dice, bien, está bien. Eh, pero has puesto cóncavo y es convexo, y has puesto hipocromático y es hipercromático. Entonces dice el médico, dice, es que yo me lío, hiperhipo, convexo, cóncavo, no sé qué, estas cosas, es que a mí me lían mucho. Claro, yo estaba pensando, digo, pues como te confundas entre izquierda y derecha, igual mandas a amputar la mano que no es. Y entonces me hizo mucha gracia eso, ¿no? Es que me lío mucho. Y decía, la de informes que hará este médico diciendo cosas que no son. Porque no, se lía Ostras. con los contrarios, con el hiper, el hipo y Ya, todo pero eso. tú mandas, por ejemplo, a hacer una prueba yo qué sé, una prueba de una ecografía del Del hígado, ¿no? Porque riñón, está del colocada riñón. del riñón o de los pulmones y mirar, se escucha ruido en el pulmón izquierdo y resulta que está en el derecho. Y claro, estos mirando ahí en el izquierdo y pasan menos mal que los ecógrafos miran todo, ¿no? Pero, o no. Mm. Depende cómo los pille de tiempo. Bueno, pues es lo que me pasó, Claro. que me hizo mucha gracia. Que 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 te querían amputar la mano izquierda. ¿cómo es? ¿Homocromat? No. Hipercromático o hipocromático. El hipoconvexo. El hipoconvexo. Sí. Fíjate. Bueno, pues hasta que hemos Pues llegado en un episodio que vosotros no lo vais a notar, pero ha sido muy, iba a decir dramático la palabra, ¿no? interruptus, muy Interruptus, accidentado, accidentado. accidentado. Ha sido, uf, en Mi fin. vecino se ha dejado las llaves del portal en la puerta y me he quedado encerrada en casa durante este podcast. He tenido que ir, pedirle a una chica que pasaba por la calle que me diera las ¿Ah, llaves en sí? mano
Y sí que no te lo he dicho, pero se lo puedo contar también para que vean lo accidentado. Y ya he conseguido, porque no podía abrir, como estaba la llave puesta por el otro lado, no podía meter yo mi llave y no podía salir. A mí había cerrado el portal. Y luego se nos ha cortado Zoom, nos han pasado varias cosas, Ha sido, así que ha sido un poco extraño este episodio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos veis, nos escucháis. A los que participáis, que esperamos que en vez de dos seáis 3, 4 o 5.000 en el próximo episodio, ¿vale? sí, a ver si yo también hago mejor mi trabajo de publicitar. Por cierto, Gracias si queréis participar, Sí, tenemos correo, ¿vale? Cierra el libro al salir @gmail.com o en Instagram, pues en cierra el las libro al redes salir. sociales, en Facebook o en Instagram, Ujú. y supongo que en Twitter, En en Twitter X también, sí. también se puede. O quien tenga nuestro WhatsApp. Y gracias a Ana Nuria Corral, que ayer fue su cumpleaños, no en Felicidades. el ayer del día el ayer del día de la grabación. Felicidades, no, gracias a Chas Matusewski, gracias a Jara y Alejandra, muchas gracias a Marta y a Alfredo y a quienes queráis participar en otras rondas. Y muchísimas gracias, Fernando, un placer maravilloso que se nos interrumpa el podcast todas las veces que haga falta. Pues muchísimas gracias a ti, Ana, por aguantar pacientemente a que mi ordenador quisiera decirnos si nos había grabado o no nos había grabado. Parece ser que nos ha Eso. grabado. Y como siempre, vamos a tener que acabar el episodio con un libro. En este caso he Bueno, cogido, pues no voy es a cerrar. exactamente green turquoise, es más azul que green turquoise, ¿no? Mira, yo tengo libros, tengo, tengo un abanico de colores, No pero lo es. no tengo ninguno. Menos mal que tú tienes el azul, ¿eh? Yo tengo el azul porque Muy bien. que no tendría que ser azul, esto tendría que ser rojo porque el mar en El mar Grecia vinoso. es vienoso. Ana, cierra el libro a salir. Cierra el libro, salir. Dios, beso. No sé si se ha grabado lo anterior o no. La Todo lo anterior. anterior, ¿eh? Todo. ¿Todo Es qué? que no sé si se ha grabado.